Bueno, entonces nuestro contenido de hoy va a ser la clase 2 de la materia pues que habíamos empezado a estudiar la semana pasada, del curso que habíamos empezado a estudiar la semana pasada, que son los oficios, o sea, el llamado y los oficios ministeriales, que es un curso muy importante para nosotros, porque bien, bueno, estamos en una clase, en un curso, en una escuela ministerial, pero necesitamos profundamente conocer cuáles son esos llamados, cuáles son esos oficios y también cómo identificar los nuestros, porque es muy fundamental. Una noticia importante que quiero darles, pues tenemos a un nuevo maestro que se ha incluido, el doctor Álvaro. Con él vamos a estar impartiendo algunas que otras materias, o sea, el equipo sigue creciendo, ¿no? El Señor se va manifestando, ¿no? En nosotros. Él es un doctor de mucha experiencia, de muchos años también de enseñanza, y el Señor lo ha estado usando mucho. Y también revisando un poco el currículo, nos dimos cuenta de que como ministros, como personas que se están preparando para el ministerio, es necesario que conozcan la Biblia. Y es necesario también que sepan interpretar la Biblia. Por eso, antes de entrar en el curso de ministerio pastoral, vamos a tocar un poco de bibliología y un poco de homilética. O sea, para que cada uno sepa interpretar las escrituras, porque esto va a ser la base de todo lo que vamos a ver después. O sea, si yo no entiendo cómo interpretar las escrituras de una forma concreta, me va a costar entender todo el contenido que estaremos viendo. Así que ya terminando este curso, vamos a ver, o sea, la Biblia, la palabra, un poco en profundidad, en dos sesiones cortas. Después vamos a ver cómo interpretar las escrituras y ya de ahí vamos a entrar en ministerio pastoral y los demás ministerios que estaremos viendo. Es como una actualización que les quería dar, pero va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente. Déjenme dejar de compartir esto. Ok, sí, es. Ok, ahora sí. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla y lo que estoy compartiendo? Perfecto. En esta clase, como les comentaba, vamos a ver el punto número 2 o la clase número 2, que son los 5 ministerios. No voy a decir los 5, voy a rectificarlo. Voy a decir 5 ministerios u oficios ministeriales, ¿ok? Que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Por qué no quiero decir los 5 ministerios? Porque el Señor nos puede haber llamado a otra cosa que no sea nada de esto. Entonces, solo para que también alguno que diga, bueno, yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, que esa persona no diga, pues entonces no tengo ningún llamado, no tengo ningún ministerio. Porque la misma palabra ministerio en el griego significa servicio, o sea, es decir, que yo puedo tener un ministerio que no sea nada de estos, concretamente. Entonces es muy importante que lo entendamos para que no caigamos en esa confusión de que, pues, si no soy nada de estos 5, no soy nadie, ni nada en la obra del Señor. O sea, sigo siendo alguien muy importante para Dios, porque puede ser que yo tenga un ministerio distinto, un ministerio diferente que no sean nada de estos 5. Pero bueno, es muy importante que nosotros veamos y estudiemos estos 5 ministerios, que son los que, por lo general, tienen mucho que ver con la obra y la labor que ejercemos nosotros dentro de la iglesia como tal. Así que nuestro texto de base va a ser Efesios 4:11 a 12. Este pasaje, grábenlo, guárdelo, por lo menos el versículo 11 tienen que tenerlo en mente. O sea, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, no soy yo, no son los apóstoles quienes constituyeron esto, no son los hombres, no es obra humana, sino que es obra de Dios. Él mismo constituyó a unos. O sea, es decir, que el llamado que tú tengas dentro de estos ministerios no es algo que venga de ti, ni de tu pastor que tenga la intención de poder ungirte o ordenarte pastor, evangelista. No, no, es algo que Dios pone en ti. O sea, es el Señor quien constituye en la iglesia esos ministerios, esos ministros. Es el Señor quien establece, digamos, mejor a cada una de estas personas dentro de la obra. Es el Señor quien los constituye. Él lo hizo antes y Él lo sigue haciendo. Y también necesitamos entender que este pasaje bíblico viene
después, o sea, de que la iglesia primitiva haya sido levantada. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto no lo inventaron las personas de hoy en día y tampoco significa que, o sea, y no significa también, o sea, básicamente que estos ministerios acabaron con los apóstoles, porque muchos empiezan a decir que pues obviamente el ministerio apostólico ya no existe. Esto funcionó con los apóstoles, el Señor solo había establecido a los 12 y ya no hay más apóstoles, no es cierto. Porque cuando el apóstol Pablo da este pasaje bíblico, o sea, la iglesia estaba funcionando y estaba avanzando. O sea, él la da después de que ya habían los 12 apóstoles, pues Judas que había sido sustituido por Matías, y el mismo apóstol Pablo ya era apóstol, y había más personas que el Señor estaba estableciendo dentro de la obra, dentro de la iglesia. Entonces, esto nos viene a ayudar a entender que, o sea, son ministerios que siguen siendo establecidos por Dios dentro de la iglesia. Hay ministros así que Dios sigue estableciendo en su obra. Necesitamos entenderlo, o sea. Y la meta de estos ministerios, sí, cada uno tiene su especificidad, por supuesto, pero la meta es que, pues obviamente, lleguemos a perfeccionar a los santos, que los santos lleguen a ser perfeccionados y también para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Cuando hablamos del hecho de que el cuerpo de Cristo sea edificado, nos referimos al hecho de que se agreguen más personas al cuerpo de Cristo. Es como un cuerpo que se está construyendo, como una casa que se va construyendo. O sea, vamos poniendo bloque después de, o sea, vamos agregando bloques y la casa se va edificando, el edificio se va edificando. Entonces, en la edificación del cuerpo de Cristo está el hecho de que se vayan agregando más almas para hacer que ese cuerpo quede completo. Y al mismo tiempo también se refiere al hecho de que, pues obviamente, cada alma no solamente es ganada y agregada al cuerpo, sino que también crece, llega a madurar, llega a edificarse personalmente. Entonces, aquí nos habla tanto del alcance que tenemos para ganar almas, como del trabajo que hacemos para llevarlos a perfeccionarse, a madurarse. Entonces, cada uno de estos ministerios o de esos oficios trabaja para esto. O sea, en conjunto, la verdad es que el trabajo en general que ellos hacen contribuye a esto, perfeccionar a los santos y también edificar el cuerpo de Cristo, que son dos puntos fundamentales y muy importantes que nosotros estaremos viendo ahora. Hablando en sí de estos ministerios, es necesario que entendamos la importancia de esto. O sea, los 5 ministerios, estos ministerios son como funciones que el Señor ha establecido como tal para poder edificar la iglesia, para poder hacer que la iglesia crezca, ¿no? Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La iglesia pueda crecer. Como tal. Entonces, cada uno cumple una función o un papel fundamental, un propósito específico en la formación, en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, en el crecimiento, en el avance del cuerpo de Cristo, en la expansión del reino de Dios. Cada uno cumple una función bien específica que viene a agregar a esto concretamente. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo que Dios es quien llama y constituye. Es importante tener esto en consideración. O sea, el Señor es quien lo hace. No somos nosotros. No somos nosotros. Por qué lo digo? Porque pues muchas veces la gente va a decir, pues es que yo recibí una formación ministerial, entonces yo soy pastor. O sea, no. O sea, más allá de esta formación ministerial, tienes que buscar el llamado. O sea, tienes que asegurarte de cuál es el llamado que Dios te ha dado, porque si no, no vas a ser muy eficiente en donde sea, porque obviamente hoy en día hay escuelas ministeriales como esta, como muchas otras. Entonces hay gente que se preparan para ser pastores, hay escuelas para profetas, para evangelistas, para lo que sea. Pero no es la escuela que me hace profeta, pastor, evangelista o lo que sea, o ministro de Dios. No es mi formación académica espiritual que me hace profeta, evangelista, no. No es el hecho de que mi pastor lo haya hecho porque en la iglesia se están estableciendo líderes, pastores, que esto me hace profeta o evangelista o hombre de Dios o mujer de Dios. Es porque Dios me llamó, porque Dios me llamó y me constituyó. Entonces, si no tengo ese llamado, más me vale buscar y saber exactamente a quién me ha llamado para no estar yo en un lugar que no me corresponde como tal. Es muy importante esto, porque si no he sido llamado, me va a costar ejercer el ministerio. De ahí es donde nacen los mercenarios.
la gente que Jesús decía, o sea que no, son mercenarios, no son realmente los pastores de la obra como tal. Por alguna razón entraron, o por su vientre, porque dicen, bueno, yo intenté todo, no me funcionó, pues voy a intentar ser pastor a ver qué me va, qué tal me va, ¿no? O yo busqué la forma de ver, pero hoy en día como los profetas están ganando mucha plata, pues ¿qué tal si yo me hago profeta y empiezo a ganar? O sea, por alguna razón está ahí, menos el hecho de que Dios lo llamó y lo constituyó a él. O no, porque yo quiero sentir ese prestigio que tienen esos pastores, y pues obviamente, porque yo veo a la gente haciendo milagros, señales, y yo quiero hacer lo mismo. Entonces me voy a posicionar en un lugar y voy a querer hacer algo que realmente no fui concretamente llamado a hacer. Entonces tengo que entender que es el Señor quien me llama. Y ahorita vamos a ver los demás, vamos a ver los ministerios y nos daremos cuenta de que sí, o sea, es Dios quien me llama y tengo que estar consciente de esto. Y tengo que más que anhelar un ministerio, tengo que buscar a qué Dios me llamó, porque Él es Él quien me necesita en su obra. Más allá de buscar querer ser alguien, yo necesito identificar a qué fui llamado, porque no se trata de mí, de lo que quiero, se trata de lo que Dios necesita hacer en su obra. No se trata de lo que yo anhelo ser. Es bueno anhelar, es bueno desear, pero es mejor buscar a qué Dios me llamó, porque en eso voy a ser más eficiente, para no estar haciendo una obra por años que Dios no me mandó a hacer, que el Señor no me mandó a hacer. Entonces es fundamental esto, porque muchas veces cuando vemos ciertos ministerios o ciertos hombres de Dios, un cierto mover en un ministerio, nos sentimos atraídos por eso. Y muchas veces queremos ser como esos hombres de Dios, como esas iglesias, queremos alcanzar lo mismo, porque obviamente cuando vemos algo tener éxito, sentimos a veces esta necesidad de querer esto. Y dentro de la obra de Dios lo mismo pasa. Los dones que son muy visibles siempre atraen la atención. Siempre, siempre, siempre. Cuando vemos a la gente fuertes en sanidades, vamos a querer ser como ellos, porque es algo que llama la atención. Es algo que nos llama la atención. Cuando vemos a la gente moviéndose en lo profético, decimos, yo quiero ser como este hombre de Dios, porque son cosas que llaman la atención. Naturalmente, cuando vemos a esos hombres de Dios en cruzadas grandes, con multitudes y multitudes de personas, queremos estar allí, queremos estar allí. Pero una cosa es lo que yo quisiera, porque yo lo veo bien y esto, porque esto me puede conmover de adentro. Y otra cosa es a qué Dios me llamó concretamente, porque mi llamado se va a reflejar en los frutos que voy a manifestar. Un árbol de mangos va a producir mangos. Entonces, el árbol de mango quizás cuando vea el árbol de manzanas va a decir, yo quisiera ser y tener manzanas, producir manzanas, pero pues a ti te tocó producir mangos. O sea, no es que los mangos sean malos, no, es lo que te tocó y para algo también les sirves a muchas personas. Hay gente a las que no les gustan las manzanas y los mangos, con los mangos se sienten súper encantados. O sea, ¿a qué punto voy con esto? Es que lo que tú produces es lo que muestra a veces el llamado que tú tienes, no lo que tú anhelas ser necesariamente. Sí, lo que anhelas ser en algún momento puede mostrar a dónde el Señor te puede estar llevando, pero por lo general, lo que tú eres, lo que has recibido como llamado, se refleja por los frutos, lo que se manifiesta a través de ti. Y lo vamos a ver cuando vamos a estar estudiando cada uno de estos ministerios en esta misma sesión. Entonces, lo que soy es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Por qué? Porque pues Él me ha llamado a algo en específico. El carro quisiera volar. Quizás algunos carros, si tuvieran conciencia, van a decir, yo quiero ser como un avión, quiero volar. Pero es que a ti te han dado lo que necesitas para hacer lo que fuiste llamado a hacer. Entonces, no te pusieron cuatro motores potentes, poderosos, porque tu tarea es circular, o sea, en una calle, o sea, en asfalto. Tu tarea es esa, no es volar como el avión. Entonces el avión sí necesita esos cuatro motores potentes y poderosos porque él tiene que despegar y tiene que circular contra la gravedad, o sea, tiene que funcionar contra la fuerza de la gravedad y necesita esa potencia, ese poder para poder levantarse a pesar de la gravedad que quiere empujarlo abajo.
Por eso necesita eso, por eso necesita esa forma, por las leyes de la aerodinámica, o sea, distintas cosas que necesita. Por eso lo hacen tal como es, por el llamado que tiene el avión. Y al carro le ponen esas cuatro ruedas porque pues necesita mantenerse en equilibrio, le ponen un motor específico en función de lo que él va a estar haciendo, o sea, ha sido constituido según lo que va a hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos ha dado un llamado y para eso Él nos equipa. Entonces, más que buscar ser alguien o algo, empieza a ver qué tienes tú adentro y empieza a explorarlo, porque puedes alcanzar muchísimo más identificando lo que tienes en vez de buscar lo que no tienes, o sea, recibir lo que no tienes, porque al final te vas a sentir muy frustrado, vas a querer estar en un lugar que el Señor no te ha llamado, pues básicamente a ocupar. Son puntos muy importantes que tenemos que tener, porque todos nosotros somos muy atraídos por ministerios florecientes, todos nosotros, todos, o sea, esto le pasa a cualquier ser humano. Cuando uno ve a alguien que está brillando en un área, nosotros somos atraídos y corremos el error de querer parecernos a ese hombre, a esa mujer de Dios y dejar nuestra esencia y nuestro verdadero llamamiento de parte de Dios, porque es el Señor quien me llama y para eso me ha dado algunas cosas en específico. Es fundamental esto. Entonces el Señor, o sea, él mismo en su elección nos decidió que seamos o apóstol, evangelista, o profeta, o maestro, o pastor, o lo que sea que tengamos como ministerio. Él lo decide. Él lo decide. Y también tenemos que entender que estos llamamientos son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, no para mí, no porque yo, o sea, yo lo quiera o lo necesita. Es porque Dios quiere edificar y entonces me da, me equipa, me llama como tal. Y son necesarios también esa multitud de dones para el equilibrio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Son muy necesarios. O sea, porque obviamente no podemos tener un cuerpo completo que sea únicamente ojo. Necesitamos de los ojos, necesitamos de la lengua, necesitamos de la nariz, necesitamos de las manos, los dedos, los pies, necesitamos todos los órganos. Por eso Dios permite que haya esa diversidad. O sea, no todos podemos querer ser profetas, todos no podemos querer ser evangelistas o apóstoles. Necesitamos esa diversidad porque así complementamos el cuerpo y hacemos que haya un equilibrio dentro de la iglesia. Por eso vamos a ver que las iglesias que tienen esa variedad de ministerios son iglesias muy equilibradas. Y las que solo tienen a profetas son iglesias muy desequilibradas. Todo es profecía, 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 profético, profecía, profético. Y no hay equilibrio. La gente no están siendo edificadas, enseñadas. Tampoco están siendo pastoreadas por pastores. Tampoco están, o sea, no hay evangelistas que alcancen. Entonces el ministerio va a tener un enfoque específico y va a tener como un desbalance en ciertas áreas. Por eso es muy importante para los que van a ser líderes de obras o fundadores de ministerios, que entiendan que es muy importante reconocer los demás ministerios. O sea, ese equilibrio dentro de su iglesia tiene que existir. Muchas veces sí sucede que en iglesias donde los fundadores son pastores, muchas veces los que nacen de esas iglesias son pastores. La mayoría van a ser pastores. La mayoría. Cuando son profetas, también vamos a ver que en la iglesia, por lo general, los que se levantan son profetas y profetas y profetas. Pero muchísimas veces sucede, no necesariamente porque el Señor ah, haya dicho que en esa iglesia solo va a haber profeta, es porque a veces los fundadores cometen el error de no aceptar y reconocer otros ministerios que la gente pueda tener dentro de su iglesia. Muchas veces pasa así, que la gente no reconoce en esos otros ministerios, entonces solo reproducen lo que son, pero la verdad es que no se trata de reproducirme, se trata de identificar los llamamientos que hay dentro de la iglesia que el Señor ha establecido, porque el Señor no puede haber mandado a mí, no me puede haber mandado a 1000 personas para que todos sean profetas como yo, no necesariamente. Entonces tengo que tener también incluso la humildad de aceptar que hay otros ministerios. Entonces puede haber apóstoles dentro de mi iglesia y yo no soy apóstol. Puede haber maestros dentro de mi iglesia y yo no soy maestro. Puede haber pastores y no soy pastor. Puede haber evangelistas y no soy evangelista, soy profeta. Pero tengo que aceptar esto y aceptar a los demás y levantarlos en su llamado y permitir que crezcan. Esto va a traer un cierto equilibrio en mi iglesia y en el movimiento que el Señor me ha dado como tal. Entonces hay esa diversidad de dones porque es necesario para un equilibrio dentro de la iglesia. Ahora, entrando ya en materia,
vamos a tocar los cinco ministerios y su función como tal. Y vamos a empezar por el apóstol, no porque sea el más importante, es muy importante recalcar esto, porque muchas veces solo le hemos dado mucha importancia al ministerio apostólico y le decimos es que es el ministerio superior a todos los demás. No, no. De hecho, la clasificación que el apóstol Pablo le da en Efesios capítulo 4:11 no es una clasificación jerárquica, no es una jerarquía para decir que vienen primeramente los apóstoles, después los profetas y todo. De hecho, incluso cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, cuando nos habla también de estos llamados, o sea, cuando dice primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, no está, cuando lo leemos en el griego, él nos está refiriendo a qué, o sea, es un orden jerárquico, que unos son más importantes que los demás, no. Simplemente cuando vemos la evolución también de la iglesia, pues obviamente hubo profetas, apóstoles que fueron establecidos, profetas y todo. O sea, no es que es que el apóstol es superior al profeta y después superior al maestro, no. Esta es una clasificación que nosotros hemos traído a las iglesias, la verdad. La verdad. Sí, en la iglesia inicialmente los que estaban establecidos en el comando, en el mando, eran los apóstoles, pero no significa que el ministerio apostólico sea necesariamente superior a todos los demás. O sea, es muy importante que lo entendamos así. Es muy importante. El Señor los ha establecido y constituido según lo que vimos en Efesios capítulo 4:11, porque así es como tiene que funcionar la iglesia. Pero puede que dentro de una iglesia el Señor me llama a mí a ser el pastor principal y yo soy maestro o profeta o evangelista y establece un apóstol dentro de la iglesia. O después, obviamente, yo llego a tener el manto apostólico, pero vamos a estarlo viendo más o menos para que entendamos. O sea, sí es un ministerio de autoridad, por supuesto, pero no significa que es mucho más importante que los demás. O sea, que los demás tienen menos relevancia dentro del cuerpo de Cristo. A eso me refiero cuando digo que no es un orden jerárquico que el Señor ha puesto, sino que es Él ha mencionado los ministerios que hay y que Él ha establecido. Entonces, ¿quién es o qué es el apóstol? En el griego, cuando nos hablan de apóstol, usan la palabra apóstolos, apóstolos, que significa, la verdad es que en su significado literal significa enviado. Entonces, un apóstol es simplemente un enviado, porque Jesús envió a los discípulos. Él dijo, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Era simplemente esto. O sea, es un enviado, un apóstol. Es un enviado. Sí, por supuesto, dentro de esa misión, él cumple ciertas funciones, pero la meta principal es que es un enviado de Cristo. Cristo lo mandó a hacer una obra específica. Es un mensajero o un embajador, por supuesto. Entonces, por lo general, cuando en la cultura greco-romana usaban la palabra apóstolos, se referían a esos emisarios, ¿no? O sea, cuando el rey enviaba a alguien a un lugar para transmitir un mensaje o algo, llamaba a esa persona apóstolos. O sea, así es como lo llamaban. Eran los apóstoles, los emisarios, los enviados del rey, del emperador, del gobernador. Así eran. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Jesús mandó a los discípulos, los envió a hacer algo, envió a alguien o te envió a ti a hacer algo, entonces Él te establece apóstol. O sea, te establece apóstolos, hace de ti un apóstolos. O sea, esto hace de ti un apóstolos porque tú eres un enviado como tal. Sí, por supuesto, hay una confirmación ministerial, pero en su sentido real es un enviado como tal. O sea, es un emisario, alguien que va a representar a alguien en un lugar en específico. Entonces, en este contexto, fueron enviados por Cristo para una misión específica. Entonces, que no nos haga sentirnos mal si alguien dice, yo soy un apóstol. Porque, o sea, al final de la cuenta, o sea, nos matamos, nos culpamos como cristianos por cosas así que son tan sencillas. Es simplemente un título. Decir que soy un ministro simplemente significa que soy un siervo, porque en el griego significa esto. Diáconos, siervo. Decir que soy un apóstol es simplemente que soy un enviado, un mensajero. O sea, como tal, ahora, si es un oficio concretamente, sí, por supuesto, ahora sí puedo confirmar este llamado, pero denota esto, o sea, que han sido enviados por Cristo para una función específica. Entonces, ¿en qué consiste sus funciones? Primeramente, son enviados. Dos, por lo general, fundan nuevas iglesias, establecen obras, trabajan para expandir el reino de Dios, el Evangelio, a lugares no alcanzados por lo general. O sea, entran en territorios, abren puertas para naciones, entran en lugares donde pues obviamente personas no habían llegado aún.
y en eso consistía la labor. Pero cuando analizamos bien el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que ni siquiera todos los 12 apóstoles fueron a establecer obras en distintos lugares. Muchos se quedaron en Jerusalén, muchos. Pocos fueron los que salieron, como Juan, como Pedro, que viajó, fue a distintos lugares. El que se conoce que sí fue un viajero que estuvo estableciendo obras es el apóstol Pablo. Pero los demás se concentraron la mayor parte del tiempo en solidificar, en dar buenas bases a la iglesia primitiva, a la iglesia que estaba establecida en Jerusalén. Ahí estaban los 12 al inicio. Entonces, ni siquiera su obra se vio por el hecho de haber ido a distintos lugares. Ah, sí, ellos enviaron, capacitaron y empoderaron a otros para enviarlos a distintos lugares. Es decir, que el movimiento cristiano que tenemos hoy en día también tiene sus raíces en el hecho de que, pues, algunos trabajaron fuertemente para establecer las bases de la Grecia primitiva y de ahí sacaron, enviaron a muchos como tal. Pero, o sea, son hombres que, o mujeres que establecen, insisto en esto porque lo vamos a ver ahorita, hombres o mujeres que fundan, establecen iglesias, expanden el reino de Dios y también por lo general tienen la función de gobernar y supervisar el crecimiento espiritual de las congregaciones. Por eso muchas veces la gente no empiezan diciendo yo soy un apóstol, sino que con el tiempo empiezan ejerciendo ministerio pastoral, evangelístico, profético o de maestro y después se dan cuenta de que, ay, sí, yo también tengo un manto apostólico por los resultados que traen al cuerpo de Cristo. Las iglesias que han establecido, las obras que han abierto, los países que han alcanzado y todo lo demás. Entonces después empiezan a decir, sí, siento que tengo un llamado apostólico y eso después se viene a confirmar. Pero por lo general gobiernan y supervisan el crecimiento espiritual de muchas congregaciones, como lo hacía el apóstol Pablo. Las iglesias que Pablo supervisaba, no todas las había fundado él. Hay iglesias que él no fundó, no estableció. Simplemente fue a fortalecer esas iglesias. Se dice, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso, él no la abrió, él no la estableció. Otras personas las establecieron. Incluso dicen que Juan fue uno de los, el apóstol Juan fue uno de los que fortaleció también mucho esa iglesia. Pero, o sea, el apóstol Pablo también ejerció ministerio apostólico para con esa iglesia. Por eso tenemos la carta a los Efesios. Como tal, la iglesia que estaba en Éfeso, él no la estableció, no la levantó él. Como tal, entonces, por lo general, ellos supervisan, gobiernan el crecimiento de las congregaciones, pero no necesariamente tienen que ser congregaciones que han establecido ellos, pero son congregaciones que reconocen su manto y que dicen, nosotros no podemos debajo de usted y vamos a seguir las directrices que usted nos dé como tal, como líder, como un pastor, como un padre espiritual, como un apóstol. Por lo general también muchos de ellos, muchos, no necesariamente todos, pero muchos de ellos ministran con señales, milagros y una cierta revelación divina, ¿no? Y capacitan y establecen líderes en la iglesia como tal. Aquí tenemos algunas bases bíblicas como Pablo y Bernabé, por ejemplo, que fueron llamados y enviados como apóstoles en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Tenemos el caso, por ejemplo, de las señales que fueron hechas por el apóstol Pablo, por distintas personas, los milagros se hicieron, y también, o sea, como la iglesia, la palabra dice que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero eso era porque inicialmente la iglesia había empezado con apóstoles. No se nos habla de muchos maestros al inicio ni de evangelistas. El primer evangelista que se menciona es Felipe en Hechos capítulo 8. Felipe el evangelista que va a Samaria, trae un avivamiento allí y después él habla con el eunuco etíope, lo bautiza también, el Espíritu Santo lo lleva a otro lugar. Es el primer evangelista que se menciona. Pero inicialmente la iglesia tenía esos apóstoles y algunos profetas también que estaban ministrando. Los demás ministerios se fueron desarrollando. De hecho, ni siquiera se nos hablan de los pastores al inicio de la iglesia. Pero, o sea, los apóstoles ejercían la función y el papel de pastores, porque ellos cuidaban también de las almas que había dentro de la iglesia, pero se les llamaba por su ministerio principal, que era el apóstol, el apostolado en su caso concretamente. Pero bueno, son puntos importantes que tenemos que entender, que obviamente son cosas que ya estaban allí y su función fue, o sea, básicamente establecer iglesias, capacitar, establecer líderes en la iglesia, ministrar con señales y todo, y también gobernar y supervisar el crecimiento espiritual. Pero la base de su ministerio está en el hecho de que son enviados. Dios les mandó a hacer una obra en específico. Hay algo en específico que ellos tienen que hacer, una misión en específica. Puede ser que sean mandados a liberar almas, sean mandados
a establecer iglesias, obras, sean mandados a hacer algo en específico, pero son enviados en sí. Ahora, el caso de Junia es una mujer apóstol, porque esta es una controversia que hay, ¿no? La gente dice, no, es que los apóstoles todos son hombres, pero leamos Romanos capítulo 16 versículo 7. Vamos a leerlo si pueden tomar sus Biblias, si alguien quiere leer este pasaje, podrá abrir su micrófono y leerlo. Romanos 16 7. Romanos 16 7. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y leerlo. Romanos 16:7 dice, Sí. saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Ajá. Amén. Dice saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que fueron también antes de mí en Cristo. Aquí cuando leemos en otros pasajes, en otras versiones en la Biblia de las Américas dice que se destacan entre los apóstoles. Y aquí en Reina Valera Contemporánea, que son muy estimados entre los apóstoles, destacados entre los apóstoles, dicen, ellos son muy respetados entre los apóstoles en la nueva traducción vivientes. O sea, en inglés también dicen que, o sea, están entre los apóstoles. Y cuando vemos, o sea, son distintos pasajes bíblicos y cuando vemos las versiones, o sea, son versiones que nos ayudan a entender que aquí ellos estaban hablando de que Andrónico y Junias eran apóstoles, eran parte de los apóstoles o del cuerpo de los apóstoles en aquel entonces. Aquí dicen las cuales, en la Biblia del Jubileo, dicen las cuales o los cuales son insignes entre los apóstoles. O sea, y en la traducción del lenguaje actual dicen son apóstoles bien conocidos. Son apóstoles bien conocidos. Saluden a Andrónico y Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que esas Junias y ese Andrónico eran apóstoles antes de que él fuera establecido apóstol, incluso antes de que él creyera en Jesús. ¿Ok? Entonces, analizando el nombre Junias en el griego, es un nombre femenino. O sea, en la Biblia, cuando vemos, estudiamos históricamente los nombres, era un nombre femenino. O sea, había una mujer apóstol dentro de los apóstoles que incluso tenía y ejercía un ministerio apostólico antes del apóstol Pablo. Entonces, hoy en día, si empezamos a ver a mujeres que se dicen apóstoles, nos escandalizamos. Decimos que no, Dios no los ha llamado. Leamos bien y escudriñemos, estudiemos bien las escrituras. O sea, no es un ministerio solamente reservado a personas del género masculino, como tal. De la misma forma que puede haber pastoras, evangelistas mujeres, maestras, que puede haber también, o sea, profetas que sean mujeres, hay también apóstoles que pueden ser mujeres. O sea, ¿por qué si hay pastoras no puede haber apóstoles que sean mujeres? Entonces, son puntos que aquí necesitamos ver. Por eso siempre es necesario volver a las escrituras para estudiar, porque hay cosas que son leyes, cosas establecidas dentro de la iglesia que no tienen ningún fundamento bíblico. Nada, nada. La gente simplemente lo dicen por su criterio propio, pero empezando a estudiar un poco más las escrituras nos damos cuenta de que Dios ya nos había hablado o Dios ya había mencionado algunas cosas que simplemente algunos hombres no quieren reconocer ni aceptar. Entonces aquí simplemente viendo el caso de Junia, sí era una mujer, que sí la palabra nos dice que estaba muy estimada entre los apóstoles y el apóstol Pablo reconoce que ellos creyeron antes de que yo creyera en Jesús, cuando yo estaba en mi locura como fariseo. Ellos ya conocían del Señor, ellos ya andaban con los apóstoles, ellos ya hacían la obra del Señor como tal. Es un punto muy importante que pongo aquí para que entiendan esto, ya que aquí hay muchas mujeres también que están tomando este curso, para que entiendas que el llamado que el Señor te ha dado o que Él ha dado en estos ministerios no solo se limita a hombres, también hay mujeres que han sido llamadas al ministerio. Y también que no te escandalices si ves a alguna otra persona que es una mujer que esté ejerciendo un ministerio profético, apostólico, pastoral, de maestro, de evangelista o lo que sea.
concretamente. O sea, es muy importante. Pongo bases bíblicas para que no hablemos en base a nuestras opiniones humanas, sino que hablemos en base a lo que está dentro de la escritura y de los estudios que podamos hacer nosotros en base a lo que está escrito, a lo que está escrito y no en base a lo que nosotros pensemos o lo que consideremos concretamente. Entonces, eran y estaban entre los apóstoles. ¿Y el apostolado será que se ha limitado a los 12 apóstoles? Absolutamente no. Absolutamente no. Ese ministerio apostólico no se limitó a los 12. Hay más. El apóstol Pablo es apóstol. Él reconoce al ministerio apostólico de Andrónico y de Junias. Reconocemos a Bernabé como apóstol. Silas y Timoteo en algún momento se habla de ellos como si tuvieran un ministerio apostólico, Epafrodito, incluso, o sea, hay más personas apóstoles. Entonces, que no nos sorprenda que hoy en día haya personas también apóstoles. Como que en algunos lugares la gente dice, no, el ministerio apostólico se acabó con los 12. O en el tiempo de la iglesia primitiva ya no hay más apóstoles. Entonces, ¿por qué este pasaje de Efesios 5 nos dice que él estableció? O él llamó a unos a ser apóstoles, constituyó a unos apóstoles, profetas y todo lo demás. Porque es un llamado que sigue vigente hoy en día en la iglesia. Entonces, ¿sigue Dios levantando apóstoles? Sí, por supuesto. ¿Puedes haber recibido un llamado apostólico? Sí, por supuesto. Lo puedes haber recibido. Tú que estás viendo esta sesión, puedes haber recibido un llamado apostólico. Entonces, solo que no te limites por tu género o por lo que eres o lo que manifiestas en este momento, puedes saber recibir este llamado como tal. Algunos de los dones, no son todos, pero hay algunos de los dones que sí acompañan por lo general el apostolado, el don de gobierno, que cuando estudiemos dones espirituales en esta escuela ministerial van a ver que hay más de 9 dones. De hecho, hay más de 20 que se mencionan literalmente en la Biblia. O sea, no estoy hablando de dones que nosotros imaginemos que pueden ser dones. Mencionados en la Biblia hay más de 20. De hecho, en el curso de dones espirituales que imparto en el Instituto Bíblico de Victoria Rich, yo imparto 27, 29 dones espirituales a los estudiantes. En 8 semanas les hablo de 29 dones espirituales. Muchos de ellos que están en la Biblia y algunos que se ven en la práctica cristiana. Pero o sea, más de 20 dones están en la Biblia. Entonces, el don de gobierno también es uno de los dones que se menciona en la Biblia como tal. O sea, es como si fuera un don o sea, de la misma vez, de la misma forma hablan de dones de liderazgo, de don de administración. El celibato es un don espiritual. O sea, hay muchos dones en la Biblia. Entonces, son dones que pueden acompañar al apóstol, como el de gobierno, el de milagros y los dones de sanidades. El don de enseñanza también, la palabra y sabiduría también puede ser un don que los acompañe. O sea, hay varios dones, pero aquí están algunos que otros. Ok, vamos a pasar al siguiente ministerio, que es el profeta. Y después seguiremos con los demás, porque aquí no vamos a poder verlo en todos los detalles, por eso tenemos otro curso que es ministerio pastoral, vamos a ver ministerio evangelístico, ministerio profético. La parte del apostolado, si el Señor nos lo agrega, lo vamos a agregar, y la parte de maestro también. Pero aquí vamos a verlo un poco por encimita para que tengamos un concepto específico y que cada uno empiece ya a preguntarle al Señor cuál es el llamado que tengo si es que tengo uno de estos 5, ¿no? Y muchas veces vamos a ver que puede que tengamos combinación. Es muy importante hacer énfasis en esto, porque el apóstol Pablo era apóstol, pero al mismo tiempo era pastor para algunos. Él era maestro porque toda la doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría viene del apóstol Pablo. Él era evangelista porque él alcanzó a los gentiles muchísimo más de lo que hicieron los demás apóstoles. Y el apóstol Pablo también obró como profeta porque la parte de la escatología de los tiempos finales que tenemos nosotros en la Biblia, ni siquiera lo tenemos en Apocalipsis solamente. Porque el rapto, el Apocalipsis no habla de rapto. El apóstol Pablo habla del rapto en Tesalonicenses, de cómo Dios va a levantar su iglesia, cómo los que están en Cristo, los que murieron en Cristo van a ser levantados primeros, van a tener un cuerpo glorioso y van a ser arrebatados, y después los que estarán vivos todavía, los que estarán con vida todavía, después ellos también, sus cuerpos van a ser cambiados en cuerpos gloriosos y van a ser arrebatados. Pero Él nos da muchas profecías de los tiempos finales. Entonces, en Él se dieron la manifestación de casi todos los ministerios que nosotros vemos que estaremos estudiando, pero su ministerio principal era apóstol. Su ministerio principal era apóstol. Por eso cuando él se presenta no dice yo, Pablo, pastor o maestro profeta, no dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo.
porque era su ministerio principal, pero él tuvo la conjugación de esos distintos ministerios. En mi caso, yo empecé sirviendo al Señor como evangelista, después serví 7 años como pastor y después 5 años como maestro. Depende de la necesidad que haya en el cuerpo de Cristo. Entonces, no te sorprendas si en algún momento el Señor te usa en un ministerio específico, pero tienes por encima de todo tienes que conocer y reconocer cuál es tu llamado principal, porque es bajo ese llamado que el Señor te va a usar la mayor parte del tiempo. Esto no impide a que te usen distintos otros llamados, o sea, en dependencia de la necesidad que haya en un lugar en específico. Entonces, es muy importante identificar esto. Ahora, volvamos al tema. ¿El profeta quién es? En el griego, la palabra que se usa es profetes, que significa portavoz o alguien que hable en nombre de otro. Entonces, la función principal del profeta es hablar a nombre de Dios, en el lugar de Dios. Él es como la voz de Dios. Él es como el portavoz de Dios. Como los ministerios, los gobiernos tienen portavoces, alguien que es el que viene a decirle al pueblo lo que el presidente quiere decir o lo que el gobierno quiere decir, lo mismo pasa. Dios tiene cosas que decirle a su pueblo y él usa voces, personas específicas que él estableció como tal. Entonces, los profetas son los que reciben la revelación directa de Dios y la comunican a su pueblo. Y la comunican a su pueblo. Sí, por supuesto, todos nosotros recibimos de Dios directrices, el Espíritu Santo nos habla a todos, es cierto, pero aún así hay voces específicas que el Señor ha establecido dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, para hacer esas voces de autoridad que transmitan la palabra o el mensaje de Dios, digamos, mejor al pueblo como tal. Entonces, por lo general, sus funciones son entre sus funciones están recibir la revelación de Dios para la iglesia, ¿no? Por lo general son revelaciones profundas, o sea, no es solamente que Él comunique una palabra, sino que son revelaciones profundas, la dirección que Dios estará dando a la iglesia. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que estará sucediendo este año? ¿Cómo las cosas van cambiando? O sea, por lo general son profecías que van más allá de esto. Y además tiende a advertir, corregir y edificar espiritualmente a la congregación. Entonces, no solamente la profecía se trata de decirle a la gente, Dios te va a bendecir. No, el ministerio profético no se limita a esto. Estudiemos bien las escrituras, nos vamos a dar cuenta que muchas veces los profetas hablaban y daban palabras de juicio a la gente, les advertía, pero gravemente les decía, si no haces esto, esto va a pasar, arrepiéntete. Entonces, por eso les decía que este ministerio ha conocido muchísimos abusos. ¿Por qué? Porque pues la gente se complace a que les digamos lo que quieren escuchar. Entonces, el que quiere usar este ministerio para su vientre, todo el tiempo en sus profecías van a hacer esto. Dios me dice que va a hacer cosas grandes contigo. Dios me dice que va a bendecirte. Dios me dice que te va. No está mal, el Señor también lo dice, pero ¿será que todo el tiempo es solamente esto? O también hay, Dios te dice, arrepiéntete porque si sigues en ese camino, o sea, Él va a mandar fuego, castigo. Dios te dice, no, cambia de funcionar. Dios me dice que este hombre de Dios está caminando, anda en pecado, él tiene que arrepentirse. Así es. Así es que si este gobierno no se arrepiente, Él va a mandar un castigo. O sea, también está esto dentro del ministerio profético. Y es bueno porque este ministerio empezó desde el Antiguo Testamento y estudiando bien cómo estaban los profetas en aquel entonces, nos damos cuenta que su vida profética no era solamente decirle cosas buenas. Sí anunciaban la restauración de Israel, anunciaban tiempos buenos, anunciaban profecías mesiánicas, anunciaban cosas, pero también dentro de esto estaba el juicio de Dios. Entonces, ahí es donde vemos realmente, o sea, el ministerio profético, porque nuestras emociones podemos querer decir cosas para complacer a ciertas personas, pero muchas veces cuando el ministerio es genuino y viene realmente del Señor, incluye todo. Obviamente hay personas que han recibido un ministerio genuino, pero simplemente lo han pervertido por ambiciones propias. Como esto les genera muchas ganancias porque dicen cosas bien acertadas, entonces empiezan a decir únicamente las cosas buenas, incluso inventan cosas para complacer al pueblo del Señor y lo mantienen bien dormido. Un pueblo no arrepentido, un pueblo que no, o sea, no quiere cambiar y no va a cambiar porque el profeta nunca les dice cosas que les lleve a cambiar su vida.
su forma de hacer las cosas. Entonces, analizándolo, él recibe revelación de Dios, pero dentro de sus funciones también está advertir, corregir, edificar espiritualmente a la congregación, al pueblo de Dios. También confirmé el llamado y el propósito de Dios en la vida de las personas. Sí, esto hace hacen mucho los profetas. Yo veo esto en ti. El Señor me ha revelado que esto va a suceder, va a pasar con tu vida. Que el Señor te llama. Estoy viendo que te estoy viendo, o sea, ministrando, haciendo tal obra. O sea, por lo general también lo hacen. El Señor les da revelaciones específicas y operan en revelación y dones del Espíritu, pero más que todos los dones que son los dones de revelación, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, la profecía también y todos esos distintos dones, como tal. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele secreto a sus siervos los profetas, porque son personas que son del secreto de Dios. Por eso muchas veces incluso los profetas en el Antiguo Testamento vivían apartados del pueblo. Apartados no significa que no estaban casados, porque hay muchos profetas que estaban casados. Tenemos el caso de Joseas, ¿no? Que el Señor manda a casarse con una prostituta, ¿no? En este caso. Pero el Señor quería enseñarle algo y darle una enseñanza al pueblo de Israel. Pero, o sea, ellos vivían aparte, pero no significa que no estaban casados. O sea, porque algunos sí estaban casados. Estaban casados. No se habla de su vida familiar, pero sí. Pero eran personas de la presencia del Señor. ¿Cómo te decía? Si algunos estuvieron casados, significa que el hecho de poder o sea, vivir aparte los ayudaba más que todo solamente a desenfocarse de las distracciones que traía la sociedad como tal. La distracción que podía traer la sociedad y esas actividades cotidianas. O sea, por eso muchos vivían como un poco separados, como en el caso de Eliseo, de Elías y todo, pero no nos dice la Biblia que todos los profetas eran solteros, o sea, porque muchos de ellos estuvieron casados como tal. Pero el punto es que entendamos que eran personas que vivían separados de la sociedad mucho tiempo, porque pues para escuchar y tener la revelación de Dios necesito estar en un lugar o en un ambiente que no me cause mucha distracción. Cuando hablo de distracciones, por ejemplo, ahorita tenemos noticias, cosas así que todo el tiempo nos bombardean. Entonces es muy difícil tener un sueño claro de Dios si tengo todo esto que me va bombardeando. Necesito estar apartado de todo, o sea, no separarme por completo de todo, sino que evitar al máximo esas múltiples distracciones que me impiden recibir de Dios una cierta dirección como tal. Y es lo que hacían muchos de los profetas en aquellos entonces. Pero hoy en día se ha desarrollado mucho este ministerio al punto que uno puede estar en medio de la sociedad, participar en distintas actividades y el Espíritu Santo aún le revela. Por eso el don tiene que crecer. El don tiene que crecer, tiene que desarrollarse tiene que desarrollarse, o sea, el don tiene que avanzar. El que aprende a tocar piano en un inicio, ¿qué va a hacer? Necesita mirar las teclas mientras va tocando, porque no está acostumbrado aún. Necesita todo el enfoque. Si le estás hablando mientras él está tocando, él no puede tocar bien. Si él está cantando mientras va tocando, no lo puede hacer bien. Ya con el tiempo, cuando va desarrollando la habilidad, él puede estar hablando, puede estar hablando por teléfono y sigue tocando. Él puede estar comiendo incluso, pero sigue tocando el piano. Él puede hacer mil, o sea, otras cosas hablando con alguien, él sigue tocando porque ya se acostumbró y los dedos pueden tocar sin necesidad de que él esté mirando las teclas del piano. Lo mismo pasa con todos los dones. Si los desarrollamos, llega un momento donde podemos estar en medio de personas, tienes una familia, tienes hijos y estás ahí y recibes una profecía de Dios. O sea, ya las cosas como que ya en medio de esas distracciones sigues enfocado o enfocada. Por eso decimos que el don tiene que crecer para que pues solamente lo pueda seguir ejerciendo en medio de miles de situaciones, de múltiples situaciones, pero son puntos importantes aquí. Entonces, el profeta, o sea, predice a veces también el futuro, como en el caso de Ágabo, en Hechos capítulo 21 10 a 11, o sea, él decía, la persona a la que le pertenece esta correa será llevado atado a Jerusalén. O sea, él decía esto, que va a venir una hambruna, o sea, anunciaba cosas del futuro. El Señor también a través de los profetas anuncia cosas que van a suceder en el futuro. Son cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, algunas mujeres fueron profetas también en la Biblia, como Débora, a Miriam también se le habla de ella en algunos momentos como que ella profetizaba Hulda en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Josías, las hijas de Felipe,
en Hechos capítulo 21 versículo 9 que eran profetas en la iglesia primitiva. No estamos hablando del Antiguo Testamento, hablamos de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Las hijas de Felipe en Hechos 21 9 que estaban allí profetizando. O sea, que eran también profetisas en aquel entonces. Entonces, son personas, es un ministerio que se manifiesta y por lo general, o sea, es muy, muy visible también. O sea, es un ministerio que llama mucho la atención y por lo general nos puede atraer, nos puede llamar la atención en algunos casos. Pero necesitamos entender que si tengo ese llamado, pues tengo que aceptarlo y empezar a desarrollar el don y el llamado como tal. Ahora, hay una diferencia entre el don de profecía y el oficio de profeta. El don de profecía es un don, es una manifestación del Espíritu Santo. Puedo haberlo recibido, como también en algún momento el Espíritu Santo me puede usar en profecía sin necesidad de que yo sea un profeta. Sin embargo, el profeta sí o sí tiene el don de profecía. Es muy importante hacer esta distinción. Entonces, el don se menciona allí, puede manifestarse en cualquier creyente, según lo que el Espíritu Santo lo dé, y también se usa para edificación, exhortación y consolación, según lo que dice 1 Corintios 14:3. Y el ejemplo, por ejemplo, Saúl en el Antiguo Testamento profetizó sin ser profeta. Cuando Samuel lo ungió a él y lo mandó a donde estaban los hijos de los profetas, en esa atmósfera profética él profetizó. Y la gente decía, pero Saúl está profetizando sin ser profeta. Sí, por supuesto, porque llegan momentos donde estamos en una atmósfera de la manifestación del Espíritu Santo y nos puede llevar a profetizar. Nos puede llevar a profetizar. En mi caso, en tiempos de atmósferas de milagros que teníamos en Cuba, cuando los organizábamos, yo le decía al Señor, manifiesta en mí lo profético porque se necesitaba para esas atmósferas de milagros. Entonces yo organizaba la iglesia y cuando entrábamos en esos tiempos de atmósfera de milagros, nos preparábamos como 3, 4 meses antes. Teníamos esto cada 3, 4 meses al año. Entonces, ya en el último mes nos preparábamos en ayuno, en oración y todo. Y como me tocaba ministrar, y pues obviamente me necesitaba preparar. Y hubo un tiempo donde le pedía al Señor, Señor, manifiesta en mí el don de profecía. Y se empezó a manifestar en punto que estábamos en cruzadas así y yo me paraba, ministraba sanidad, liberación y decía, el Señor me da un nombre, tal persona. ¿Y quién conoce a tal persona? Y la persona levantaba la mano, decía, yo conozco a tal persona, es mi hermano. Y esto sucedió. Y el Señor daba palabras muy claras, muy específicas, muy precisas. No estaba en un sueño ni en una visión, solo que escuchaba en mi espíritu nombres y detalles específicos que el Señor me estaba dando en aquel entonces. Pero era una temporada. No me llamó a ser profeta en un ministerio profético como tal, pero pudo usarme y puede usarme en la profecía en algunos momentos. Entonces, esto es el don de profecía. Sin embargo, el llamado a ser profeta es un llamado que se manifiesta regularmente. Las personas ven profecías más tiempo, sus sueños son muy reveladores, tienen visiones y cuando lo van desarrollando ya pueden escuchar la voz de Dios claramente, pueden escuchar cosas con detalles, o sea, son muy específicos. Entonces, esto se manifiesta como un oficio, o sea, es decir, que yo tengo este oficio. Es mi llamado, como tal, es un llamado específico y continuo en la vida de la persona. No son solamente por momentos específicos, sino que la mayor parte del tiempo se va manifestando, la mayor parte del tiempo. Y por lo general recibe una revelación profunda, corrige a las personas, direcciona a la iglesia y todo. Samuel era profeta, Saúl solo profetizó. Es muy importante entender esa distinción como tal. O sea, es un llamado, es un oficio. Es como, por ejemplo, tener una pistola, un arma de fuego no hace de mí un, 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 un militar. El militar es un oficio, es un llamado, o sea, es un trabajo. Pero todo aquel que tiene una pistola no es militar. Algunos lo tienen porque pues tienen el derecho de tener alma, tienen licencia, pueden tenerlo para defenderse. Algunos lo tienen porque pues son delincuentes, depende, ¿no? Y algunos sí o sí lo tienen porque son militares. Entonces, el militar sí o sí tiene que tener armamento, pero todo aquel que tiene armamento no necesariamente es militar. Entonces, hay personas que pueden tener el don de profecía sin ser profetas. Pero si yo soy profeta, sí o sí tengo el don de profecía. Sí o sí. Y se va a manifestar más tiempo. No significa que de lunes a lunes voy a estar profetizando, no. O que de lunes a lunes voy a tener sueños, no. O visiones, no. Pero lo voy a ver muy recurrentemente en mi vida. Muchas veces esto se va a estar manifestando. Y cuando el Señor me habla así clarito.
O sea, las cosas son muy precisas, muy específicas, con detalles, o sea, así es. Porque lo mismo pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Daba detalles específicos de nombres de personas, de cosas específicas, lugares específicos, números específicos, cosas así. Porque pues es el llamado que se les ha dado. Entonces, en el ámbito espiritual son como los que tienen los ojos abiertos para poder ver las cosas en lo sobrenatural, que no todos ven de la misma forma como tal, porque obviamente es su función, es un oficio. Entonces tengo que identificarlo. Algunos pueden tener un llamado a ser profeta y pastor y todo lo demás, pero uno tiene que identificar cuál es mi llamado principal, el que más se manifiesta en mi vida y es el que más tengo que explotar porque a eso Dios me llamó como tal. A eso Dios me llamó. A eso Dios me llamó. Es muy importante esto. Ahora pasemos al siguiente, ya se nos va acabando la hora. El evangelista, que es otro llamado o otro ministerio que el Señor manifiesta y menciona en Efesios capítulo 4. Y aquí en el griego la palabra que usan es ejuan, o sea, evangelistes o evangelistes, si lo queremos leer un poco así latinizado, ¿no? Evangelistes, que significa pues básicamente ah, mensajero de buenas noticias. O sea, mensajero de buenas noticias. Y en nuestro caso, un portador del evangelio, un mensajero del evangelio. En el tiempo de la iglesia también primitiva o en el tiempo del Imperio Romano, o sea, los evangelistas eran las personas que enviaban con una noticia, pero por lo general con buenas noticias, ¿no? No noticias malas. Entonces, los evangelistas son los que están llevando esa buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De que Cristo dio su vida. Buenas noticias de qué? De que hay una liberación. De esa cautividad espiritual. Buena noticia de que hay una salvación, de que hay una vida eterna. O sea, es una buena noticia. Es una buena noticia como tal para el mundo, que hay una esperanza como tal. O sea, son portadores de esa buena noticia a las naciones, por lo general. En la Biblia hay muchos lugares donde se les menciona, pues, o sea, dice él mismo constituyó a evangelistas, a Timoteo el apóstol Pablo le decía, haz obra de evangelista. No solamente le decía evangelices, sino haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio porque es un ministerio cuando es su llamado. A Timoteo le decía que era pastor, pero al mismo tiempo le dice, cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista como tal, porque es un ministerio. Felipe Evangelista, él es conocido como Felipe el Evangelista, porque hay un Felipe apóstol en la Biblia, que era uno de los 12, y aquí nos habla de Felipe el Evangelista, que llegó a Samaria, evangelizó con señales, con milagros, trajo un avivamiento a Samaria. Y no era ni siquiera alguno de los apóstoles, era Felipe el Evangelista quien trajo ese avivamiento a Samaria como tal. En Romanos también nos dice, o sea, ¿cómo predicarán si no son enviados? O sea, porque es necesario, o sea, ser enviado para ejercer este ministerio de evangelista. Es necesario, porque si no, o sea, todos nosotros como cristianos somos llamados a evangelizar, por supuesto. Pero el alcance que tiene un evangelista es diferente al alcance que tiene un cristiano que simplemente está haciendo la obra que Dios le llamó a hacer, evangelizar. Por lo general, la obra de un evangelista va a tener un impacto más grande, va a alcanzar muchas más personas, a diferencia de lo que hace una persona simplemente cumpliendo con la tarea de ir y predicar el evangelio a toda criatura como tal. Las funciones son predicar el evangelio, pero por lo general es con poder y convicción. Cuando habla, la gente se convierte, la gente acepta a Cristo. La gente dice, wow, o sea, no sabe cómo hace la persona, pero tiene esa facilidad de tocar el corazón y de llevar a las personas a Cristo. Y yo les dije, puede haber combinación de ministerios en tu vida. Y siempre va a haber uno que premie, que esté más visible en tu vida, pero puede haber una combinación. Por eso no es extraño ver a pastores que son evangelistas o evangelistas maestros o profetas evangelistas o apóstoles evangelistas. O sea, puede haber una combinación de distintos ministerios, pero por lo general el evangelista alcanza fácilmente. Cuando él habla, la gente son tocadas, la gente acepta a Cristo fácilmente. O sea, la gente dan sus vidas, porque es uno que nosotros decimos más bien, son como los reclutadores, que reclutan a los demás dentro de la obra del Señor. Como tal, es una obra muy, muy, muy especial y operan por lo general señales, milagros, pero no necesariamente todos lo hacen. Porque tenemos en el siglo XX de hecho, en este siglo XXI, a dos evangelistas que tuvieron un alcance mundial y global,
pero cada uno funcionó de su manera. Tenemos a Reinhard Bonnke, que es un evangelista que era alemán, pero que después se desarrolló en Estados Unidos e impactó a África en su ministerio. Ganó a más de 70 millones de almas a Cristo. Y este hombre, el Señor lo usó en sanidades, milagros, en resurrecciones, distintas cosas. Y del otro lado tenemos a Billy Graham, en el cual, en su ministerio, no vemos casi sanidades ni milagros. O sea, no vemos casi nada de eso. Sin embargo, el Señor lo usó para alcanzar el mundo, para poder, o sea, ganar almas para Cristo, para poder alcanzar a muchas personas en Cristo como tal, o sea, básicamente. Entonces, ahí es donde podemos ver que no necesariamente todos van a funcionar con milagros y señales poderosas. Pero lo que sí podemos reconocer es que en ambos casos alcanzan a almas y salvan almas para Cristo. Ganan almas para Cristo con señales o sin señales, pero ganan almas para Cristo. Billy Graham sin señales, sin tantas señales, casi nada en su ministerio, pero él llenaba estadios con gente. Y Renard Bonnke con millones de personas y sanidades, la gente se llenaban del Espíritu Santo. Yo veía esas cruzadas, de hecho tengo sus CDs aquí y tengo sus libros. Era un hombre que cuando subían esos drones, y subían esas cámaras, no se podía ver dónde llegaba la gente, hacia dónde llegaba la gente. Eran demasiadas personas, demasiadas. Y en un solo servicio, gente firmando papeles de salvación, cuando contabilizaban, sobrepasaban 1 millón, 2 millones de personas entregando su vida a Cristo en un servicio. Los que firmaron los papeles, los que no firmaron, no sabemos hasta cuánto llegaron. Porque en una cruzada se unían millones, 3 millones, 4 millones de personas en un espacio abierto, en Nigeria, en África, en distintos lugares de África. O sea, estos son evidencias, están aquí, hay evidencias, videos, cosas reales, estadísticas reales que están. Pero el Señor lo usó fuertemente en señales y en milagros. Decía que cuando oraba por el bautismo del Espíritu Santo eran cientos de miles de personas que se llenaban del Espíritu Santo. Esa ola del Espíritu Santo era tremenda, que la gente caía así bajo el poder del Espíritu Santo. 100,000, 200,000 personas siendo bautizadas por el Espíritu Santo al mismo tiempo, porque el Señor lo usó así con señales. Pero en el caso de Billy Graham, no. Pero el Señor lo usó para alcanzar a muchas personas, gente de autoridad, políticos y muchas personas en el mundo. Entonces, puede que se manifieste con señales, puede que no necesariamente, pero sí alcanzan a personas, salvan almas para Cristo. Y vuelvo y repito, no necesariamente Dios me va a llamar a alcanzar millones, puede ser miles, puede ser cientos. Pero por lo general la labor de los evangelistas se destaca por el hecho de que cuando hablan, la gente son convictadas y entregan fácilmente sus vidas a Cristo. Y por lo general la salvación de las almas es una preocupación para ellos. Quieren que la gente se salve. Se sienten muy tocados por eso. Quieren hacer más para el Señor para que la gente sean salvas. Es donde lo vas identificando si es que has recibido este llamado de parte de Dios. Y por lo general movilizan a la iglesia a la evangelización. Dicen, pero ¿por qué estamos así fríos, sentados? Si ellos pudieran, hubieran levantado a todos, salgan a evangelizar. ¡Ay, ay, vamos! ¿Por qué nos quedamos aquí en estas cuatro paredes? Porque es algo que nace y brota de ellos naturalmente. Está aquí adentro. Y por lo general equipan a cristianos o a creyentes para compartir su fe. Pero también como otros dones se tiene que desarrollar. Y también le puedo pedir al Señor que manifieste sanidades, milagros. Lo puedo pedir al Señor. Pero muchas veces si no se manifiesta, no me preocupo. Lo más importante es que yo soy el que cuando habla, la gente son convictadas y entregan sus vidas a Cristo. Es muy importante. Pero muchas veces los dones que los acompañan son dones de fe, de sanidades, de milagros, porque pues solamente el Señor necesita confirmar la palabra para alcanzar almas. Pero no siempre, ¿no? Como les decía, pero sí muchas veces en los evangelistas se manifiestan estos dones. El caso de Felipe el evangelista, que pues solamente trajo ese avivamiento a Samaria, es uno de los casos importantes que tenemos en la Biblia. Ahora, el pastor, ¿quién es? En el griego la palabra que se usa es poimen, que significa pastor, guardián de ovejas, cuidador de ovejas o cuidador del rebaño como tal. Entonces en la Biblia es como si fuera un líder espiritual que es encargado de cuidar, de alimentar, proteger al rebaño de Dios, o sea, velar por su salud espiritual y también en otros aspectos.
Como tal, Jesús habla de sí mismo como el buen pastor. De hecho, él es el ejemplo por excelencia de pastor, porque en la Biblia no vemos un ministerio pastoral bien manifestado, sino que los apóstoles ejercían un ministerio pastoral como tal. Entonces, él mismo habla de sí mismo como o sea, el buen pastor, ¿no? El apóstol Pedro nos da esa recomendación, o sea, más que todo a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, porque es la labor del pastor, apacentar, cuidar. Vamos a verlo con profundidad, a profundidad, cuando vamos a estudiar el curso de ministerio pastoral, pero aquí estamos viendo por lo menos algo por encima para que vayas identificado si lo tienes o si hay algunas características con las cuales te sientes identificado. Entonces, por lo general se preocupan por ese cuidado de las almas, por su crecimiento y todo. Y pues él mismo constituyó a todos. Y en Hechos 20:28 decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, el Señor había establecido, pero, o sea, Él establece a los pastores para cuidar, velar por esas ovejas que el Señor nos da. Así que entre sus funciones está el cuidar, el alimentar, el proteger espiritualmente a la congregación, porque no solo cuida, no solo alimenta, sino que protege también. Protege, disipula y guía a los creyentes a la madurez en Cristo, aunque también la parte del discipulado la hace mucho el maestro, pero el pastor también. Él sirve con amor, paciencia y dedicación y vela por la salud espiritual, emocional y también en otros aspectos de su grey. ¿Cómo yo sé si tengo un llamado pastoral? Si la preocupación por el crecimiento, no el alcance, sino el crecimiento de las almas es algo que está en mi corazón. Si por lo general los problemas de las personas me afecta, si por lo general me gusta compartir con ellos, saber cómo están y todo. O sea, es una cosa preocuparse por las almas para que se salven y es otra cosa preocuparse de su vida cotidiana. El pastor por lo general se preocupa por eso, no tanto por el alcance, porque por lo general el evangelista es quien siente ese deseo de que la gente se salve. El evangelista se siente mal cuando ve a las personas que no conocen a Cristo, que se pierden, que se mueren sin Cristo, que mueren, que no conocen a Cristo. O sea, se siente muy mal. De hecho, su primera preocupación cuando escucha ya hubo una matanza, 20 personas murieron, su primera preocupación es ¿a dónde se han ido esa gente? ¿Con el Señor o no? Cuando escucha que alguien murió, falleció, piensa en esto. O sea, son personas que se preocupan por la salvación de las almas, pero no necesariamente por su crecimiento y su bienestar cotidiano después de su salvación. Sin embargo, el pastor sí se preocupa por esto. Por lo general lleva la carga y sin que se lo pidan, empieza a orar por las personas, por sus almas, por su sanidad, porque la gente crezcan, sigan evolucionando. O sea, por lo general se preocupa por esas necesidades y a veces llama, busca cómo están avanzando. O sea, es una persona que está muy preocupada por eso. Y ahí es donde decimos que él tiene un corazón de pastor, porque sí, o sea, naturalmente cuida, protege, ora, intercede, defiende esas almas. Ora por su bienestar. Cuando entiende que ahí en la familia las cosas no están andando bien, pues empieza a orar por ese matrimonio, empieza a orar por esos hijos. O sea, porque le preocupa. O sea, es natural, porque él tiene ese corazón de pastor como tal. Entonces, ahí es donde uno empieza a identificarlo. O sea, no cuida de las personas por su beneficio propio, sino que porque él quiere que las personas estén bien. O sea, es algo que nace, brota naturalmente de él como tal, o de ella si es una pastora en sí, o sea, tienen por lo general don de misericordia, de exhortación, de gobierno también, de liderazgo. Algunos tienen el don de enseñanza, pero por lo general son dones que tienen mucho que ver con el hecho de cuidar, exhortar, animar, hacer crecer, enseñar y todo. Son por lo general los dones que le acompañan a los pastores, pero lo vamos a ir desarrollando cuando veamos el curso de ministerio pastoral. Ahora, vamos a culminar con el maestro, que es también uno de los dones que se manifiestan. En el griego la palabra usada es didáscalos, que significa un instructor, un educador, un maestro o un doctor. De hecho, en algunas versiones usan doctor. En francés, por ejemplo, a este ministerio nosotros le llamamos doctor, doctores, ¿no? Porque en la Biblia Luis II, que es la Biblia que nosotros usamos, dice, algunos los llamó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, y dice doctor para el maestro. O sea, por eso no es sorprendente que en la Biblia veamos algunas palabras que digan doctor, o que en algunos lugares digan los doctores de la ley, que eran maestros de la ley, simplemente. O sea,
porque eran personas con conocimiento, ¿no? O sea, que ejercían una cierta ciencia y en este contexto la ciencia de Dios, o sea, las ciencias bíblicas. Entonces es un doctor, un instructor, un educador, un maestro en sí. Entonces, los maestros son llamados a explicar, interpretar y transmitir la verdad de Dios, pero aquí un detalle importante con profundidad. Por eso cuando un maestro habla de la palabra se siente la diferencia de cuando es solamente una persona que tiene el don de enseñar. Aquí les voy a hacer la diferencia entre el don de enseñar y el don de maestro, que es un llamado, que es un oficio. Porque yo como pastor o uno como pastor puede tener el don de enseñar. Es decir, que puede explicar, interpretar la escritura, puede explicarlo al pueblo de Dios de manera que comprendan. Pero el maestro lo va a hacer con mucha profundidad, al punto que la gente va a decir, esto no lo había visto así, o sea, no lo había entendido así nunca, o sea, básicamente. Entonces, por eso es muy importante en la iglesia tener todos esos ministerios, porque el pastor, si él tiene el don de enseñanza, va a explicar, la gente va a entender. Pero hay pastores que no tienen el don de enseñanza, que empieza a predicar y a enseñar y pasan 30 minutos, 45 minutos y el alma dice, ¿qué fue lo que dijo el pastor? O sea, no, no entendí nada, o no guardé nada, o no, no comprendí nada. O sea, es necesario entenderlo. No todos han recibido el don. Por eso, o sea, dentro de la iglesia también los pastores tienen que reconocer a los que tienen otros dones para dejarles el espacio, porque si no, el pueblo no va a ser edificado. Por eso tenemos iglesias donde las almas son así flacas, espiritualmente hablando, no son muy nutridas, porque pues no tienen a nadie que les enseñe. El pueblo no crece, no madura con prédicas, crece y madura con enseñanzas, porque son las enseñanzas que hacen que el pueblo se fortalezca espiritualmente hablando. Entonces la iglesia necesita esto. Si todo el tiempo yo predico y predico, pues el pueblo no está siendo edificado para nada. Entonces es un pueblo muy débil espiritualmente hablando. Débil porque no está siendo enseñado y edificado como tal. Por eso el maestro ha sido establecido por Dios dentro de la iglesia, porque él va a traer al pueblo estas verdades profundas y va a enseñar, edificar las bases sólidas para que el pueblo se siga edificando bien, siga creciendo. Aparte que él establece la doctrina y evita que haya errores en la doctrina, porque la gente puede interpretar la palabra de una cierta forma, pero el que tiene el don de maestro siempre va a poder identificar algunos errores y decir, ahí no, cuidado. Cuidado, o sea, no, no, no de esa forma, o sea, porque el Señor le ha dado esto y lo que no ha dado a cualquier otra persona, pues básicamente. Entonces, también en la Biblia se nos habla de que, pues, Él estableció maestros, es necesario también que uno profundice su forma de aprender, pero por lo general, o sea, cuando uno tiene ese don, es poderoso en las escrituras, enseña con fuerza y con poder y la gente recibe en algo. O sea, dicen que salí, fueron 15 minutos, pero tanta administración recibí yo. ¡Wow! O sea, porque la persona tiene el don de maestro. No solo sabe enseñar, sino que tiene el don de maestro y el Señor se lo ha dado. Una de las funciones principales, unas de las funciones son explicar las escrituras, digo bien, con claridad y profundidad. Cuando un maestro enseña, yo salgo y sé lo de qué él habló, se me queda algo. Y hay algo en mí que viene a crecer, un área de mi vida que viene a crecer. Y por lo general me ayuda en ese crecimiento. Cuando no es su maestro, sí, de vez en cuando entiendo, pero a veces se nos va. O sea, muchas veces la gente dice, no sé de qué hablo. Dijo mil cosas, pero no sé. O sea, la verdad no sé. No, no, no me acuerdo ni de qué hablo. O sea, no sé. No sé de verdad. Y la persona se queda así, literalmente. Entonces, la otra parte de la función del maestro es que equipa a los creyentes con doctrina sólida. Sólida. Y les decía que pues solamente es ahí donde evita también que algunos errores se metan en la iglesia, porque pues solamente hay errores con falsos maestros, ¿no? O con falsas interpretaciones. Pero ayuda a la iglesia a mantenerse con una doctrina sólida. Hablando de doctrina, hablamos de una enseñanza. Doctrina es simplemente enseñanza. O sea, ayuda a los creyentes con enseñanzas sólidas y profundas que les ayuda en su crecimiento. Guarda a la iglesia de falsas enseñanzas o doctrinas. Es muy importante esto, porque los maestros son los que empiezan a ver más allá y dicen, no, esto no, 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 no es cierto. Así, no es así como se ve. Y esto es una herejía o una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Ayudan a detectar esto porque el Señor les dio la capacidad de estudiar profundamente y entender profundamente las escrituras, lo que no todos han entendido o han recibido como ministerio. Y también capacita a otros maestros
a otros discipuladores y también capacita a otros hombres de Dios, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros incluso. O sea, porque el Señor le ha establecido como parte del ministerio de educación, ¿no? Del reino de los cielos. Entonces, incluso los maestros pueden levantar apóstoles, los maestros pueden levantar pastores, pueden levantar profetas, evangelistas u otros maestros también, como tal. Ven cómo el apóstol Pablo, con ese don de maestro, enseñó acerca del matrimonio sin ser casado. Nos hacemos esas preguntas, o sea, en ese momento que él daba esas enseñanzas del matrimonio, que muchos usan en las iglesias para enseñar, usamos lo que el apóstol Pablo enseñó, pero estamos hablando de alguien que enseñó el matrimonio y en ese momento que le enseñaba no estaba casado. ¿Por qué? Pues cuando tengo el don, el Señor me da profundidades, explicaciones profundas, incluso de temas que no necesariamente, o sea, por ejemplo, puedo capacitar a un pastor sin ser pastor, porque tengo el don de maestro y lo puedo educar. Los maestros en la escuela, por ejemplo, que son científicos, pueden capacitar incluso a médicos en farmacología, en distintas cosas, sin ser médico de profesión como tal. O sea, porque el que enseña, por ejemplo, de farmacología puede ser un científico que ha estudiado, que ha visto, pero no está ejerciendo en la medicina, pero capacita a médicos para que ellos sepan usar la farmacología en su práctica médica como tal. Entonces, yo puedo capacitar a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, al que sea, porque el Señor me ha dado la capacidad de entender las escrituras y de poder capacitar a los demás como maestro. Es muy importante poder identificar y distinguirlo. Jesús habló de matrimonio también, pero él no era casado. Él es el maestro por excelencia que hay. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que son dones que el Señor ha dado a la iglesia para que capaciten. Entonces, nos da conocimiento para que podamos impartirlo a los demás, pero con una profundidad tal que pues se sienten muy edificados y muy capacitados. Ahora, la diferencia entre el don de enseñanza es que pues el don es un don, ¿no? Por supuesto, y cualquier creyente puede enseñar si el Señor le ha dado esto. Es decir, transmitir con claridad esto, una enseñanza. Yo recibí, puedo comunicarlo con claridad a otras personas, pero no necesariamente soy maestro, porque el maestro sí tiene la capacidad de dar esa formación doctrinal profunda, espiritual a la iglesia. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos maestros en las iglesias, ellos hacen lo que hacemos la mayor parte del tiempo, series de enseñanzas. Él empieza a enseñar sobre la fe y puede quedarse meses enseñando sobre la fe y dices, wow, tantas cosas dijo sobre la fe. Y uno dice, pero es que cuando yo busco en la Biblia acerca de la fe, solo veo dos, tres cosas y no sé qué más decir acerca de la fe. Pero el maestro toma el tema y puede desarrollar enseñanzas por meses acerca del mismo tema, porque el Señor le va dando profundidad y profundidad y profundidad. Y dices, wow. Y el pueblo queda bien edificado acerca de la fe, el pueblo va fortaleciendo. Puede enseñar acerca del mundo espiritual sobrenatural y las cosas se van desarrollando. O sea, así es porque pues básicamente no solo la capacidad de transmitir conocimiento, sino que de entender profundamente las cosas y de poder enseñar al pueblo y darles bases sólidas como tal. El don de enseñanza se usa para edificar y explicar la palabra en cualquier ámbito, pero por lo general el don de maestro se enfoca en la parte de la formación, la capacitación, el equipar al pueblo de Dios y puede ser ministro como sea, pero también al pueblo de Dios. Entonces, una iglesia que cuenta con un maestro es una iglesia muy bendecida porque el pueblo va a ser bien, bien fundamentado en las escrituras. Es importante. Algunos dones que le acompañan, por supuesto, la enseñanza, a veces palabra de sabiduría, como decimos, algunos que otros dones, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, porque también podemos discernir los espíritus que están detrás de ciertas doctrinas. Por eso la Biblia dice, habla de doctrinas de demonios, porque hay doctrinas falsas, porque hay espíritus detrás que inspiran esas doctrinas, que no es el Espíritu Santo que está inspirando esa doctrina o esa enseñanza como tal. Entonces, hay muchos otros dones, por eso les digo que estos son algunos de los dones que pueden acompañar, no todos. Algunos, pues obviamente el apóstol Pablo es uno de los maestros, además del Señor Jesús, ¿no? O sea, el Señor Jesús es el principal, pero el apóstol Pablo es uno de los maestros más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento, que escribió todas estas cartas doctrinales para edificar la iglesia, y muchas de ellas las escribió y tocó temas de las cuales él no necesariamente las estaba viviendo, pero teniendo el don de enseñanza, él pudo impartir y enseñar acerca de esos temas, como por ejemplo lo que estaba diciendo acerca del matrimonio
que es uno de los temas que él toca, pero él no estaba casado en ese momento. No se sabe si antes estuvo casado, como sea, si enviudó, se divorció, qué pasó, no sabemos. Porque para ser fariseo necesitaba estar casado. Y si él fue fariseo, quizás en algún momento de su vida él estuvo casado. Pero las enseñanzas que él transmite en ese momento, él no estaba casado. Pero aún así el Señor lo usó para hacerlo. Es muy importante entenderlo, porque eso, si tú eres llamado a ser maestro, puede que en algún momento la gente te vengan a pedir consejos, consejos de matrimonio, y no es, ni siquiera estás casado, ni siquiera lo estás. Pero tomando las escrituras, les puedes aconsejar y dar una enseñanza que les ayude en su matrimonio, aún así sin ser tú casado, ni casada. Porque pues se trata de la palabra que viene a cambiar la vida de esas personas y como Dios te ha dado la capacidad de escudriñarla y de entenderla profundamente, puedes ayudar a las personas a poderlas entender profundamente como tal. Son puntos importantes. Con esto vamos cerrando ya. Ah, no todos tienen el mismo llamado, pero todos son esenciales. Entonces, yo soy pastor o apóstol, soy esencial. No soy apóstol y soy útil. No soy evangelista ni profeta, pero soy útil dentro de la obra. O sea, todos nosotros somos esenciales dentro de la obra del Señor. Por eso les decía que muchas veces queremos ser algo o alguien, pero Dios me ha llamado a ser alguien en específico y tengo más que todo que procurar buscar a quien me llamó en vez de buscar ser como alguien que aprecio o admiro. Es muy importante esto. O sea, estudiar de los demás es importante para poder recibir y captar lo que tienen, pero no para ser como ellos, porque para eso Dios me hizo único, única, y mi llamado es valioso para Dios. Entonces, es fundamental entender que yo tengo que buscar quién soy, cuál es mi llamado, no cuál es el llamado que me interesa o que me gusta viendo a otras personas o a otros ministerios como tal. E identificando lo que soy, voy a empezar a desarrollarlo. Y identificado quién soy, voy a empezar a buscar a los modelos que tengo dentro de esa área para seguir desarrollando el don que tengo. Entonces, si yo siento que soy llamado al área, o sea, a tener un don o un ministerio profético, tengo que empezar a entender que tengo que buscar a personas que se mueven en lo profético para aprender y desarrollar lo que tengo. Si soy llamado a ser apóstol, tengo que empezar a estudiar a la gente que son apóstoles para poder aprender de ellos y capacitarme. Si soy llamado a ser pastor, igual. A ser profeta, evangelista, maestro, igual. Igual. O sea, me va a gustar otros ministerios, por supuesto, pero tengo que seguir desarrollando lo que tengo y lo que he recibido. Y para eso tengo que ver a otras personas, no para ser exactamente como ellos, sino para aprender de ellos y poder desarrollar lo que tengo. Porque si no, voy a quedar en una frustración de querer imitar a alguien que tiene un llamado que no tengo y que nunca voy a manifestar porque Dios no me llamó a manifestarlo concretamente. Son puntos también muy, muy importantes aquí. Entonces, todos tienen el mismo, o sea, no todos tienen el mismo llamado, pero todos son útiles, son esenciales. No tenemos el mismo llamado, pero cada uno es importante. No se trata de lo que queremos ser, sino de lo que Dios nos ha llamado a ser. ¿A qué Dios me llamó a ser? No se trata de lo que me gustaría ser, se trata de a qué Dios me llamó a ser. O sea, ¿qué es lo que Él tiene para mi vida como tal? Descubrir y operar en nuestro llamado produce plenitud y eficacia dentro del reino de Dios. Si yo me encuentro en un área que no es el mío, mira, voy a batallar mucho para manifestar esos dones. Quizás los manifieste, pero no a una magnitud muy importante. Y al final de la cuenta voy a estar perdiendo mucho tiempo, muchísimo tiempo, estando en el lugar donde Dios no me llamó. Sin embargo, si empiezo a ver a qué me llamó, qué es lo que está manifestando en mí, voy a ganar muchísimo tiempo, porque voy a desarrollar lo que ya tengo y va a ser mucho más rápido que querer adquirir lo que no tengo o lo que no he recibido o lo que no se manifiesta aún en mi vida como tal. Las diferencias, como le decía, o sea, entre un don y un oficio es que pues obviamente el don se puede manifestar en cualquier persona, pero el oficio es un llamado específico en la vida de la persona. Hemos visto la diferencia entre, por ejemplo, el don de profecía y el don el oficio de profeta. Vimos la diferencia entre el don de enseñanza y el oficio de maestro. Y aquí, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, el don o el llamado a evangelizar que todos tenemos y el don y el oficio de evangelista, que es otra cosa. O sea, todo creyente debe evangelizar, pero no todos son evangelistas. No todos lo son, como tal. Es muy importante esto. El don de exhortación, por ejemplo, muchos exhortan, muchos tratan de apoyar a las almas, pero no todos tienen
el oficio de pastor. Pueden algunos exhortar, aconsejar, pero un pastor tiene una gracia especial para cuidar el rebaño de Dios. Tiene una gracia muy especial para cuidar el rebaño de Dios. Busca su bienestar a todo tiempo y a costa a veces de su propia vida, pero no debería de ser así, ¿no? Pero a veces sí, a costa de su propia vida, es capaz de arriesgarlo todo para que las almas estén bien. Se levante en la noche para interceder o simplemente tiene a esas almas en sus oraciones. Cuando alguien no está bien, empieza a preocuparse, llama, busca cómo está, o sea, hace ese seguimiento que no todos tienen el don. Entonces tengo que identificarlo. Yo siento la necesidad de alcanzar, pero no necesariamente de cuidar. O siento la necesidad de cuidar a las almas. O quizás los dos, puede suceder. Pero uno siempre va a prevalecer, siempre uno va a prevalecer, nunca va a ser en el mismo nivel como tal. ¿Cómo identifica mi llamado? Pues oración y buscar a Dios, porque es quien me ha llamado, por supuesto. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pedirle al Señor, revélame mi llamado. Pero muchas veces también tengo que identificar los dones que tengo. Porque a veces quiero que Dios me revele esto, que me muestre como y me diga, yo te he llamado a ser profeta y todo. No, no todos los que han recibido el llamado de parte de Dios lo han recibido así. No todos. O sea, no limitemos a Dios en su forma de contestarnos, porque Él lo puede hacer en miles de formas. Entonces tengo que buscarlo, pero Él me va a contestar ayudándome a ver los dones que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Ah, sí, esto naturalmente, sin que nadie me lo haya enseñado, lo hago muy bien o me pasa a mí. Naturalmente tengo revelaciones específicas claras. Naturalmente enseño y la gente son bien edificadas. Naturalmente cuido de la gente. Naturalmente evangelizo o hablo de Cristo y la gente se salva. Naturalmente siente ese deseo de establecer obras o de hacer algo en específico. O sea, naturalmente, no es algo que alguien me haya traído, no es porque, ni siquiera porque he visto a alguien hacerlo, que lo estoy haciendo. Ni siquiera he visto a alguien profetizando que yo lo estoy haciendo. Ni siquiera he visto a alguien siendo maestro que yo lo estoy haciendo. Ahí es donde empiezas a entender que no es algo que estás copiando de alguien, es algo que está en ti naturalmente. Entonces, identificar esos dones que están dentro de ti te ayuda muchísimo a poder, o sea, identificar tu llamado, porque ya está, no lo copiaste, no viste a nadie, nadie te enseñó a hacerlo, está ahí en ti, o sea, naturalmente. Nadie te empujó ni te capacitó para esto y está dentro de ti. Ahí es donde empiezas a ver, ah, sí, el Señor me pudo haber llamado a esto. Y también el fruto, como decía, o sea, el testimonio. Cuando Jesús hablaba de que por sus frutos, o sea, los conoceréis, él hablaba de que pues solamente de las obras, ¿no? De lo que uno manifiesta, ¿no? O sea, si son obras buenas o malas. Pero también cuando habla de frutos, entiende que un árbol solo comunica, saca lo que es. Le decía que el árbol de mango, por más que quiera parecerse a la manzana, no va a sacar manzanas. Si saca mangos es porque es llamado a sacar mangos, a producir mangos. Entonces, si tú produces enseñanzas, si tú produces ese cuidado de las almas, esa salvación de las almas, o la profecía, o otra cosa es porque Dios te llamó a esto. Si naturalmente lo produces, nadie te lo enseñó, nadie te llamó a hacerlo, naturalmente lo produces desde que aceptaste a Cristo, empiezas a sentir que hay algo que brota de ti, es porque es algo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Entonces, más vale para ti reconocer lo que tienes y desarrollar lo que tienes. Obviamente, buscar otros dones sí, pero priorizar, darle prioridad a lo que ya tienes, porque en eso consiste tu llamado principalmente. Y vas a ver que va a fluir y cuando lo vayas desarrollando vas a decir, nunca había pensado que ese don se podía manifestar de esta forma. Y sin embargo, sí. Entonces, identifica cuáles son tus dones, qué es lo que el Señor ha puesto en ti, qué es lo que brota de ti, qué es lo que sale de ti naturalmente, sin que lo anheles, sin que lo busques o lo quieras, qué es lo que naturalmente sale de ti. Es lo que puede estar allí adentro de ti. Y también la confirmación a través de otros líderes espirituales, que es muy importante, la gente que te ve, que te estudia, que te puede decir, ¿no? Y confirmar lo que ya está dentro de ti. Si alguien te dice, tú eres pastor y no te gustan las almas, cuidado. O sea, por favor, no vas a decir que porque mi pastor me dijo que soy pastor o pastora, que lo voy a hacer si no me gustan las almas. No me gusta
compartir con ellas, ¿no? O sea, y no me nace eso. O sea, naturalmente no. Entonces, alguien te puede decir que tiene dones de sanidades, pero si no se manifiesta, no. Ah, si lo tuyo es evangelizar o enseñar o profetizar o lo demás, es lo tuyo, es algo que nadie te puso en ti. O sea, nadie te lo puso, el Señor fue quien te lo puso. Entonces, identifícalo, acéptalo. Y la confirmación que los líderes hacen afuera no tiene que ser necesariamente algo que confirme lo que tú quieras, sino que confirme lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti. Porque alguien te puede decir, Dios te llamó a esto porque es lo que Él quiere ver en ti o lo que quizás en su interpretación ve, pero tiene que coincidir no con lo que quieras, insisto, no con lo que quieras, sino con lo que está adentro de ti, lo que el Señor ha puesto adentro de ti. Tiene que coincidir con esto. Entonces, no acepto cualquier confirmación de llamado de parte de mis líderes. Acepto lo que viene a coincidir con lo que Dios ha puesto en mí, lo que el Señor ha depositado en mí. Que me guste, que no me guste, que lo quiera, que no lo quiera, lo que está dentro de mí es lo que el Señor me llama muchas de las veces a hacer, concretamente. Y también a veces en el transcurso de la vida ministerial, mientras me voy desarrollando, el Señor va confirmando esto. El Señor prueba y yo tengo la confirmación de este llamado como tal. Pero es muy importante también antes de ser enviado, ser formado, capacitado y entrenado. Pero es muy importante entender que, o sea, tengo que pedirle a Dios dirección, pero Él me va a mostrar lo que tengo. Dones espirituales, lo que brota de mí y lo que la gente ve de mí, pero que confirma lo que yo tengo adentro como tal. Y cerramos con algunos pasos prácticos para su vida, hermano. Pues examina la pasión, en qué área te apasiona, por supuesto, pero insisto, con la pasión hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces las pasiones nacen de lo que vemos que brilla. O sea, naturalmente si veo un hombre de Dios que Dios usa poderosamente, me va a atraer. Y se los confieso, esto le pasa a cualquier persona, a cualquier hombre de Dios, a cualquier persona, le pasa. Naturalmente, si alguien brilla en su ministerio, me va a atraer, me va a llamar la atención. Naturalmente, pero tengo que tener cuidado. ¿Esa pasión nace de lo que yo veo de la persona o nace naturalmente de mí como tal? Observar los dones, cómo Dios me usa con efectividad. Esto yo me iría más que todo por ese punto. Cómo Dios me usa, más que lo que yo anhelo, cómo Dios me usa. Porque yo puedo anhelar algo por lo que veo, pero como Dios me usa, me muestra a qué me llamó. ¿Cómo me usa Dios con efectividad? ¿Cómo me usa Él sin fallas? ¿Cómo Él me usa? Es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. ¿Cómo Dios me usa a mí? ¿Cómo Él me usa? Eso va a ayudar muchísimo. Y busca la confirmación en la palabra, ¿no? Y a través de otros creyentes. Comienza sirviendo en tu iglesia, el Señor va a ir revelando cosas y recibe mentoría y capacitación ministerial. Es importante esto. Entonces, si Dios me da un don y yo lo descubro, descubro mi llamado, empiezo a buscar a personas que lo tienen o a personas que me pueden capacitar en esa área o a personas que me pueden enseñar en esa área para que yo vaya descubriendo o me ayuden a escudriñar la escritura, las escrituras para estudiar la vida de los profetas si soy llamado a ser profeta, la vida de los maestros en la Biblia o el pastorado y todo lo demás. Y así voy desarrollando lo que ya tengo y eso va a ir creciendo. Aquí algunas bibliografías que les recomiendo. Pueden buscar Dones Espirituales de C. Peter Wagner, si quieren profundizar un poco acerca de esto. O el Ministerio Quíntuple del apóstol Guillermo Maldonado, que es también un buen libro. Los Dones Espirituales de Derek Prince y El Poder de los Cinco Ministerios de Rick Joyner. Son algunos libros que les puedo recomendar. Si lo ven en alguna librería, cómprenlo, léanlo. O en internet, si está disponible el PDF, léanlo, descárguenlo. Voy a ver si puedo conseguir algunos de ellos en formato PDF para enviárselos. Y si no, pues ahí están los libros y los nombres de los autores para que busquen y que puedan profundizar, porque se trata de todos modos de su formación ministerial como tal. Y aquí una tarea voluntaria, vuelvo y repito, es voluntario. Muchas gracias a los que mandaron sus tareas. Las leí, ah, escuché también las tareas. Gracias. Gracias a los que pudieron enviar sus tareas. Felicidades. Los que no se sientan mal. Les digo que es una tarea voluntaria. Pero
si quiero profundizar, es bueno que las haga, porque es para mí, o sea, es para mí, para mi ejercicio, para consolidar lo que estoy viendo y que no sea solamente que yo vi las clases y listo, y hice los exámenes y listo, no. Tengo que consolidar para que esto me ayude a asentar estas bases, porque son clases largas, 2 horas es mucho contenido, o sea, básicamente. Entonces, si no profundizo, no, o sea, me va a quedar muy poco, pero si profundizo, me queda mucho de lo que yo he estado estudiando. Entonces, si queremos hacerlo, pues la fecha límite de entrega es el lunes antes de la próxima clase. Y pues escribir 10 líneas en 10 líneas, perdón, ¿cuál de los 5 ministerios sientes que tú, ah, o sea, que está más relacionado con tu llamado? Y si sientes que son varios, escríbelos también. O sea, siento que, pues, siento más el profético, el evangelístico, el pastoral o lo que sea. Lo puedes mencionar. Ahí, o sea, siento que este ministerio sí. ¿Por qué? Pues empieza a decir, no, porque cuando oro por las almas o empiezo a evangelizar, entregan fácilmente su vida a Cristo, o porque Dios me da revelaciones específicas claras, o porque me gusta cuidar de las almas, me gusta compartir con personas, o soy más bien una persona solitaria. O sea, ser una persona solitaria no es malo, no es malo. Las personas que son personas de la presencia del Señor lo son. Y los profetas así son. Pasan mucho tiempo a solas con Dios. Ah, o sea, no es que no les guste estar con las personas, pero así es, así son, concretamente. Entonces, incluso también algunos, o sea, de otros ministerios lo son, evangelistas, personas que viven mucho así, o sea, pegados al Señor. No es que no les guste compartir, sino que es parte de su vida, porque necesitan de Dios, como tal. Entonces, muchas veces no se separan de todo el mundo, sino que de las distracciones de la sociedad se separan para poder pasar tiempo a solas con Dios. Entonces, puedes decir ahí, siento a veces esa tendencia a apartarme, a separarme. No es que no me guste estar con las personas, sino que me gusta mi persona, mi presencia. A mí me gusta mi presencia, me gusta estar solo. Yo voy al cine solo, al restaurante solo, o sea, me gusta. Porque aparte aprovecho para compartir mucho con Dios. Les estoy hablando de mí. Y quizás algunas personas se sienten así. Depende del tipo de llamado que Dios te ha dado. Si es un llamado que depende mucho de la presencia del Señor, va a pasar. No significa que estés llamado a pasar toda tu vida solo o sola, simplemente que necesitas siempre en tu vida esos espacios con Dios, porque así es tu llamado, que y necesita más de esto. Y así es para mí, necesito esto porque el Señor después me da cosas claras que me ayudan en el ministerio y también manifiesta algunos dones, o sea que ya cuando voy a impartir en la vida de las personas, las cosas se vuelven más fáciles como tal. O sea, no significa que voy a vivir una vida solitaria, no. Simplemente que necesito espacios a solas en algunos momentos de mi día como tal. No todo el tiempo, pero espacios a solas las necesito. Puedes decir que es la razón por la que te sientes así o porque pues cuando enseñas sientes una profundidad, entonces sientes que quizás tengas el don de maestro, lo que sea. Y después escoger uno de estos pasajes bíblicos y explicar cómo describe la función de un ministerio específico. Por ejemplo, en Juan 10, el ministerio pastoral, en Hechos 8:5, el ministerio evangelístico, en Efesios 4, los demás ministerios, o sea, puedes tocar uno de ellos o todos como algunos me mandaban en sus tareas, desarrollaron todos los pasajes bíblicos. Yo bien encantado cuando lo estaba leyendo, pues decía, wow, hicieron el esfuerzo, o sea, básicamente, no solamente de tomar uno, sino que desarrollaron todos los pasajes bíblicos y contestaron en su tarea. Muchas felicidades. Y en la aplicación práctica, o sea, durante esta semana, ora para que Dios te revele tu llamado ministerial. No solamente esta semana, sino todo a lo largo de este ministerio, de esta escuela. Ora, pídele al Señor que te revele tu llamado ministerial. Y escribe en 5 a 6, 7 líneas si lo sientes, si has sentido alguna vez que Dios te ha dirigido hacia un ministerio en particular. Si Dios te ha dirigido hacia un ministerio en particular. O sea, si el Señor te ha guiado a ejercer, para que entiendan el contexto de la pregunta, un ministerio en particular, evangelístico, que te ha llevado siempre a evangelizar a personas a ganar almas, o a sanar enfermos, o a hacer liberaciones, o a profetizar, a dar palabras específicas a personas. O sea, son algunas cosas que puedas ahí poner en tu tarea, como tal. Con eso terminamos. Muchas gracias por su participación, o sea, su asistencia más que todo, porque nadie ha participado hasta aquí. Pero bueno, nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere decir algo, tiene un minuto. Si no, pues en la próxima sesión procuraremos tomar un buen tiempo al inicio de la clase para poder compartir. Pero igual, o sea, yo siempre
cierro la sesión para que las personas que quieran retirarse lo hagan y ya los que se quieran quedar, nos quedamos hasta X hora, porque siempre estoy dispuesto y disponible para esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con lo que hemos visto? Hemos visto muchísimo hoy, pero igual las diapositivas vamos a mandarlas en el grupo, el video vamos a ponerlo en el mismo canal de YouTube para que si quieren volver a ver el contenido lo vean o escucharlo mientras estás haciendo mil cosas, volver a escuchar la clase, ¿no? Como tal. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Los escucho. Si no, si tienen preguntas, igual pueden mandarlas por correo o al mismo número de WhatsApp que dirige la comunidad y así vamos contestando. Ahí tengo algunas preguntas al pendiente que no he contestado aún, pero vamos a ver la semana, Caterina. Amén. Gracias, hermano Gui, por esta maravillosa enseñanza. De verdad que he podido identificar a través de esta enseñanza y confirmar, seguir confirmando pues, el llamado que el Señor tiene para mi vida, el llamado específico. Y como dice usted, seguir desarrollándolo a través de la oración, la relación más profunda con el Señor y el Señor sí revela los llamados a través de su palabra, una relación que nosotros tenemos con el Señor, sueños también que muestra el Señor a través de lo que va a hacer con nosotros y esa hambre que yo creo que muchos de los que estamos aquí sentimos de cada día, eh, conocer más al Señor y, y esa hambre de desarrollar eso que el Señor ha puesto en nosotros y aparte de eso, el amor hacia las almas, porque el objetivo principal por el cual que el Señor nos llamó por su gracia y su amor es por esas almas, pues, para cuidar del rebaño, para que todos sigamos creciendo y edificándonos sobre la roca que es Cristo Jesús. Y bueno, me gustó la parte, hermano, que dijo que es muy importante reconocer todos los ministerios para que haya un equilibrio en el cuerpo de Cristo, porque resulta, como usted dice, hay muchos ministerios que pueden nada más dirigirse al área profética y quizás hay pastores allí que se quieren desarrollar y no pueden porque, oye, si todos son profetas y entonces no dejan que el pastor tome o sea, su llamado, porque a juro tiene que ser profeta. O son puro evangelistas, no, tiene que ser a juro evangelista. Ahí está, sí. Entonces, es importante tener eso bien claro y bueno, buscar siempre la dirección de Dios. Ujú. En este caso, se puede ver eso muchísimo en las iglesias y bueno, que el Señor sea siempre el Espíritu Santo de Dios ayudando. Amén. Muchísimas gracias, hermana Caterina. ¿Alguien más quería aportar o comentar algo? Hermana Inet. Buenas noches, ante Buenas noches. todo. La verdad que esta clase me hizo como que el cerebro me explotó. Estoy de acuerdo con la hermana Katherine sobre que lamentablemente no todas las iglesias dejan que las personas desarrollen el don que puedan tener y es algo necesario para que una iglesia pueda ser efectiva. Porque para que una iglesia o una congregación sea efectiva deben estar todos los dones activos, o sea, todas las personas, el evangelista, el profeta, el maestro, o sea, cada persona en su don, edificando el pueblo de Dios para que así puedan crecer. Y lamentablemente vemos y que no es así, pues. Una de las cosas que me quedo pensando es eh, personalmente conmigo, yo decía, Dios mío, el Señor a través de los años me ha usado en diversas cosas, en diferentes momentos, eh, y yo analizo todo lo que usted estaba diciendo y digo, a veces uno está utilizando sus dones y su llamado, y entre ese don y ese llamado que uno está utilizando, el Señor desarrolla a otro. Porque por lo menos en mi caso yo noto que yo soy, el Señor me usa de diferentes maneras.
con diferentes personas y incluso con un lenguaje sencillo. Por eso cuando usted dice que, que el evangelista de una manera, o sea, la persona cree en el llamado o entiende la palabra a través del evangelista o cree en el llamado a través del evangelista, pues yo le creo porque yo considero que yo soy una persona como de expresarme muy sencillamente y siempre como que busco la manera cuando veo a esa persona que no es creyente, siempre le pido a Dios que me ayude a, a darle una explicación de lo que me está preguntando de una manera que llega a su corazón. Entonces, el Señor ha escuchado mi oración y siempre busco la manera de poder explicarle. Entonces las personas me dicen, wow, yo no lo había visto de esa manera. Sin embargo, yo siento que usé como un lenguaje muy sencillo, pero el objetivo se da. Y sé que es porque Dios da la gracia. Entonces yo hoy por lo menos voy a sentarme. Sé que el Señor me ha usado como evangelista, quizás no en unas masas grandes, pero sí en grupos de personas individualmente, pero también me ha usado mucho en liberación. En algunas ocasiones me ha usado en profecía. Es algo que simplemente fluye en el momento. O sea, no es nada que yo busque, simplemente que en el momento fluyen las cosas. Y entonces yo me quedo pensando, definitivamente yo sé que tengo eh, varios, como una mezcla de ministerio. Y como tú dices, pues últimamente algo que yo no he buscado ha sido, no me ha llamado la atención subir al altar, no me ha llamado la atención nada de eso, pero sin embargo, estos últimos 2 años eh, me ha tocado subir al altar a predicar o dar una enseñanza y lo he hecho con mucho temor porque siento como que no es lo mío, sin embargo, otras personas me dicen, Ainé, tienes un corazón pastoral, tienes un corazón pastoral. Y yo me quedo pensando, Dios mío, no, no, yo no lo veo así, pero otras personas lo ven así. Entonces yo con ese temor de que Dios me esté llamando a algo y no hacerlo, he subido al altar y el Señor me ha usado, gloria, gloria y la honra sea para el Padre. Pero creo que más que todo por eso cogí esta clase, porque si es cierto que el Señor me está llamando a eso, pues poder, pero en verdad les digo, o sea, hermano, en mi carne, no. O sea, cuando a mí me hablan del pastorado, yo digo, no puede ser. Pero en mi corazón yo digo, Señor, si para eso tú me estás llamando, entonces eso es lo que se va a hacer. Pero en mi carne yo no quisiera. Así que de verdad, me has, me explotaste, hoy sí me explotaste la cabeza. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos explotó la cabeza hoy. Gloria al Señor. Muchísimas Quiero gracias. seguir. Amén. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Sí. Decía, el Espíritu Santo nos explotó la cabeza hoy, ¿no? Y lo Sí, estoy haciendo concretamente. Hay mucho, mucho, mucho que ver, pero bueno, para eso está el tiempo de estudio personal que cada uno pueda tener, ¿no? Porque sí, o sea, hay muchísimo, muchísimo que ver. Pero es bueno que el Señor vaya como que confirmando lo que tenemos. Pero lo más importante es que, o sea, después de ver esto, en algún momento que ustedes tomen tiempo para analizarse, consolidar esto. Porque la meta es que terminemos esto, que cada uno sepa, yo sé exactamente a qué Dios me llamó y ya voy rumbo a esto, o sea. Y no solamente, bueno, tomé clases y listo. O sea, la meta es que sea una formación muy práctica y que cada uno entre en su ministerio y lo pueda ejercer con confianza, teniendo la confirmación con bases bíblicas de cuál es el llamado que tengo y también de la revelación que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros. Y no olviden algo que puede haber una conjugación de distintos llamados en mí. Puede haber una conjugación de distintos oficios, pero siempre uno va a prevalecer y es el llamado principal que tengo. Y los demás vienen a ser como llamados complementarios para nosotros. También avisarles que la próxima sesión no vamos a conectarnos en vivo, sino que voy a mandarles un contenido, un video, porque aparte que estaré fuera, estaré también, o sea, voy a estar en una cruzada también el martes próximo, concretamente. Entonces, voy a mandar un video de la clase y ya en la sesión más arriba vamos a consolidar el contenido y cerrar este curso de llamados ministerios y oficios también.
¿Listo? Vamos a cerrar en oración. Si alguien más tiene algo que decir, vamos a orar para que todos se desconecten, los que quieran. Y ya los que quieran quedarse con preguntas o comentarios lo vamos a estar viendo ahorita. Listo, voy a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta clase. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres quien enseña a la iglesia. Cuando Jesús se iba, él decía que cuando iba a venir el Espíritu Santo, él nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a guiar por toda la verdad. Espíritu Santo, gracias por darnos esto, por darnos este privilegio de aprender todo lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos a valorar esto y más que recibir información, que podamos después sentarnos a analizar, meditar profundamente, interiorizar lo que estamos aprendiendo y que esto produzca el cambio que necesitamos, Señor, y el crecimiento que necesitamos en el nombre de Jesús. Te pido que reveles a cada uno el llamado que tiene, ve confirmando cosas con los puntos que hemos visto y más puntos que tú le estarás dando a cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo. Te entregamos la próxima sesión. Quizás no nos veamos online, pero que el video que va a estar impartido sirva, Señor, para que cada uno siga creciendo y avanzando, Señor. Bendecimos tu nombre y tu majestad. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Les recomiendo, como siempre digo, si uno recibe un video después no lo mira nunca. Entonces, aparten su tiempo de martes, aunque no tengamos clase en vivo, que en la misma hora, según lo que puedan, que vean el video y que pues ahí trabajen ustedes mismos y que ya cerremos como tal. ¿Listo? Bueno, que el Señor les bendiga muchísimo y que tengan una excelente noche. Si quieren abrir su micrófono para saludar, también lo podemos hacer. Bendiciones a todos. Feliz noche. Bendiciones, buenas noches. Adiós, bendiciones. Chao. Amén, bendiciones, hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.